A lo largo de la historia china, 4 gobernantes transformaron profundamente una civilización milenaria. Uno unificó un territorio fragmentado por siglos de guerra. Otro expandió las fronteras de su imperio hacia los confines de Asia. Un tercero gobernó rodeado de consejeros que señalaban abiertamente sus errores. Y el último dedicó 61 años de su vida a trabajar jornadas de 18 horas al frente del trono. Estos hombres fueron los emperadores más influyentes que China ha conocido. El primero de ellos emergió en el año 221 a.C. Durante 500 años previos, el territorio chino había sido un campo de batalla permanente entre 7 reinos que se destruían mutuamente. Fue entonces cuando un solo hombre puso fin a esa interminable cadena de violencia. Su nombre era Yin Yang, aunque consideró que el título de rey quedaba pequeño para la magnitud de lo que había logrado. Antes de comenzar, si te interesa entender la geopolítica desde una perspectiva diferente y descubrir cómo la historia moldea el presente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Ahora sí, empecemos. Tomando palabras asociadas a las deidades míticas que fundaron la civilización china, se inventó una nueva denominación para sí mismo, Qin Xiang, el primer emperador. Antes de él, lo que hoy conocemos como China no existía como entidad unificada. Era un mosaico de estados independientes, cada uno con su propio sistema monetario, su propia escritura e incluso sus propias medidas para los ejes de los carros. Un comerciante no podía desplazarse de un estado a otro porque los caminos eran incompatibles entre sí. Qin Xiang observó ese caos y decidió erradicarlo. En menos de 10 años, estandarizó todo lo imaginable. Un único sistema de escritura para el país entero, una sola moneda, un código de leyes común. Incluso determinó que todos los carros debían tener la misma anchura en los ejes para que encajaran en cualquier camino. Estaba construyendo, en esencia, la red de conexiones del mundo antiguo. Para conseguirlo, se convirtió en uno de los gobernantes más despiadados de la historia. Cuando los eruditos confucianos criticaron sus métodos, no los destituyó, los enterró vivos. 460 de ellos. Quemó todos los libros que consideraba peligrosos, preservando únicamente los relacionados con la agricultura, la medicina y la adivinación. Movilizó a cientos de miles de campesinos para construir los cimientos de la Gran Muralla, trabajo que cobró innumerables vidas. Levantó un palacio monumental en su nueva capital mediante trabajo forzado, con más muertes como resultado. Los impuestos alcanzaron niveles que hacían casi imposible la supervivencia para el ciudadano común. Y su obsesión personal con la muerte merece mención aparte. Conforme envejecía, su terror a morir fue creciendo hasta el punto de enviar expediciones en busca de islas donde supuestamente habitaban seres inmortales. Bebió mercurio porque los alquimistas le aseguraron que le otorgaría vida eterna, sustancia que probablemente acabó con su vida, aunque esto no está confirmado como hecho histórico. Antes de morir en el año 210 a.C., mandó construir una tumba de proporciones colosales que requirió 700.000 trabajadores. En su interior, según las crónicas, existía un reino completo con ríos de mercurio, custodiado por un ejército de 8.000 soldados de terracota de tamaño natural, cada uno con un rostro diferente. No fueron descubiertos hasta 1974. A pesar de toda su crueldad, Qin Xiang logró algo que nadie antes había conseguido: transformar una tierra devastada por la guerra en una nación unificada. El sistema de escritura que estandarizó sigue influyendo en los caracteres chinos actuales. El modelo de gobierno centralizado con funcionarios designados por mérito, en lugar de nobles hereditarios, se convirtió en el esquema político de los 2000 años siguientes. Su dinastía apenas duró 15 años, y el imperio se desmoronó tras su muerte. Pero la idea que sembró, la de una China unida bajo un solo emperador, un solo sistema y una sola identidad, perduró para siempre. 100 años después, la dinastía Han consolidaba su poder y en el año 141 a.C., un joven de 15 años ascendía al trono. Se llamaba Lu Ce, aunque la historia lo recuerda como Han Wudi, que literalmente significa emperador marcial. Heredó un imperio que todavía buscaba su rumbo tras el turbulento legado de Qin Xiang y llegó con una visión clara: expandir las fronteras chinas, enriquecer el reino y dotarlo de una identidad duradera. Para ello, elevó el confucianismo a filosofía oficial del Estado. Aunque pueda parecer un gesto menor,
su impacto fue monumental. Hasta entonces, distintas corrientes de pensamiento competían por la influencia. El legalismo propugnaba gobernar mediante leyes severas y castigos ejemplares. El taoísmo defendía dejarse llevar por el flujo natural de las cosas y el confucianismo sostenía que el buen gobierno se sustentaba en la virtud, la educación y el ejemplo moral. Wudi eligió el confucianismo y construyó sobre él todo un sistema institucional. Fundó las primeras academias confucianas en todo el territorio y creó un examen de acceso a la función pública basado en los textos clásicos confucianos. Por primera vez, el talento pesaba más que el apellido. El hijo de un campesino pobre que superara el examen podía convertirse en funcionario imperial. Este sistema se mantuvo vigente durante 2000 años y los principios de lealtad, piedad filial, educación y liderazgo moral que lo sustentaban constituyen el legado directo de Wudi. Pero Wudi no era únicamente un hombre de libros. El término marcial en su nombre no era decorativo. Gobernó durante 54 años, el reinado más prolongado de un emperador de etnia Han hasta que ese récord fue superado más de 1800 años después, y utilizó ese tiempo para duplicar el tamaño de China. Al norte, los nómadas Xiongnu llevaban generaciones saqueando el territorio chino. Wudi decidió ponerles fin. Envió a sus generales Wei Qing y Huo Kubing con ejércitos formidables, y para el año 119 a.C., los Xiongnu habían dejado de representar una amenaza. Paralelamente, en el año 139 a.C., envió a un diplomático llamado Zhang Qian hacia el oeste en busca de aliados. El resultado de aquella misión fue la apertura de las rutas comerciales que darían lugar a la ruta de la seda. De pronto la seda china llegaba hasta Roma mientras los caballos de Asia Central llegaban a China, y con ellos viajaban ideas, religiones y tecnología en ambas direcciones. Las fronteras del Imperio Han se extendieron desde el Océano Pacífico hasta el corazón de Asia, abarcando lo que hoy son Vietnam al sur, Corea al este y Asia Central al oeste. El coste de esa expansión fue enorme. Las guerras exigían recursos inmensos y la población los pagó con impuestos más altos, reclutamientos forzosos y la estatización de la producción de sal y hierro. En sus últimos años, Wudi sucumbió a la paranoia. Ordenó ejecuciones tras una pesadilla que interpretó como brujería, buscó magos que le prometieran inmortalidad, igual que había hecho Qin Xiang antes que él, y su gobierno derivó hacia la corrupción y el despotismo. Aún así, su legado resultó perdurable. La dinastía Han dio su nombre al pueblo Han chino, el grupo étnico mayoritario del país en la actualidad. La ruta de la seda que él impulsó generó riqueza e intercambio cultural durante siglos. El sistema confuciano que estableció cimentó la educación y el gobierno chinos. Cuando se habla de las épocas doradas de China, la dinastía Han ocupa un lugar central, y ese esplendor fue obra de Wudi. El siguiente gran salto ocurre en el año 626 de nuestra era, con el inicio de la dinastía Tang y una escena de violencia palaciega. Li Shimin, el segundo hijo del emperador, temiendo que su hermano mayor tramara su muerte, le tendió una emboscada en las puertas del palacio, lo mató junto a otro hermano y obligó a su padre a abdicar. No era precisamente el arranque que auguraba grandeza. Sin embargo, lo que hizo a continuación lo convertiría en uno de los emperadores más admirados de la historia china. Asumió el trono como el emperador Taizong y en lugar de imponer su voluntad mediante el miedo, eligió gobernar con sabiduría. Eso fue lo que lo distinguió. La mayoría de los emperadores se rodeaban de aduladores dispuestos a decirles lo que querían escuchar. Taizong hizo exactamente lo contrario. Buscó activamente a quienes se atrevieran a contradecirlo. Nombró a un funcionario llamado Wei Zheng, cuya función expresa era señalar los errores del emperador. Wei Zheng cumplió ese papel sin reservas. A lo largo del reinado de Taizong, identificó más de 200 equivocaciones del monarca, y Taizong las escuchó, las analizó, las corrigió. Cuando sus consejeros le advirtieron que una campaña militar resultaría demasiado onerosa para la población, la canceló. Cuando le indicaron que una política era injusta, la revisó. Ese comportamiento no era solo buen liderazgo, era algo revolucionario. Taizong creía que el cielo otorgaba el derecho a gobernar únicamente a quienes gobernaban bien y que los tiranos perdían ese derecho. Por eso se rodeó deliberadamente de personas que le dijeran la verdad. Incluso escribió 2 obras sobre el arte de gobernar,
el espejo dorado y modelo para un emperador, que no eran propagandas sino guías genuinas sobre el ejercicio sabio del poder, concebidas para que los futuros emperadores aprendieran de su experiencia. Los resultados fueron extraordinarios. Bajo Taizong, China vivió lo que los historiadores denominan el reinado de Zhenguan, una era dorada tan legendaria que siglos después otros emperadores intentaron emularla. Reformó la administración, redujo la burocracia para liberar recursos que destinó a graneros públicos capaces de alimentar a la población en tiempos de hambruna o inundaciones, y perfeccionó los mecanismos para identificar y colocar a personas talentosas en cargos de gobierno por sus méritos y no por su linaje. También amplió el territorio imperial. En el año 630 aplastó a los turcos orientales, aseguró la frontera norte y provocó tal admiración entre las tribus nómadas que éstas le otorgaron el título de Khan Celestial. Controló partes de Mongolia, reabrió la ruta de la seda e hizo de Chang'an, la capital, la ciudad más grande del mundo. En ella convivían princesas persas, mercaderes judíos, monjes indios y misioneros tibetanos, un cosmopolitismo que la mayoría de ciudades del planeta no alcanzaría hasta un milenio después. Taizong practicaba también una notable tolerancia religiosa. Siendo budista, acogía todas las confesiones con igual respeto. Cuando emisarios del Imperio Bizantino le pidieron que frenara la expansión del Islam, se negó, convencido de que todas las religiones debían coexistir en paz. Durante su época se perfeccionó la imprenta con bloques de madera y se siguió desarrollando la pólvora, innovaciones de la dinastía Tang que transformarían el mundo entero. Cuando Taizong murió en el año 649, había establecido el patrón de referencia. Cada emperador posterior fue juzgado en comparación con su reinado y muy pocos estuvieron a la altura. Su gobierno se convirtió en materia de estudio obligatoria para los futuros príncipes herederos y su influencia se extendió hasta Japón, Corea y Vietnam. La dinastía Tang perduró casi 300 años después de él, pero la auténtica Edad de Oro fue creación exclusiva de Taizong. El último de estos grandes emperadores asumió el poder en el año 1661, cuando China estaba bajo el dominio manchú y la recién establecida dinastía Qing atravesaba una etapa de inestabilidad. Un niño de 7 años ocupaba el trono. Su nombre era Xuanye, aunque pasaría a la historia como el emperador Kangxi. Nadie esperaba grandes hazañas de un niño tan pequeño, pero Kangxi gobernaría durante 61 años. Convirtiéndose en uno de los monarcas con reinados más largos de la historia y en uno de los emperadores más destacados de China. Durante los primeros 6 años, 4 regentes administraron el imperio en su nombre. Uno de ellos, un hombre llamado Oboi, fue acumulando tanto poder que se convirtió en una amenaza real. Entonces Kangxi, con apenas 15 años, tendió una trampa a Oboi, lo desarmó y lo encarceló. Un adolescente había derrotado en su propio juego a uno de los hombres más poderosos del imperio. Después vinieron los grandes desafíos. 3 generales militares que habían contribuido a la conquista Qing de China recibieron extensos territorios en el sur como recompensa. En el año 1673 se rebelaron. La revuelta de los 3 feudatarios duró 8 años y sumió el sur del país en la guerra. Kangxi no se paralizó. Dirigió personalmente las campañas militares y con paciencia estratégica y una nueva generación de generales fue recuperando el sur palmo a palmo. En 1681 el conflicto había terminado y el imperio volvía a estar unificado, pero Kangxi no se detuvo ahí. En 1683 incorporó Taiwán, arrebatándosela a los últimos leales a la dinastía Ming. Al norte, los rusos avanzaban sobre territorio chino. Kangxi desplegó sus ejércitos y luego negoció el Tratado de Nerchinsk en 1689. El primer acuerdo formal entre China y una potencia europea que fijó la frontera durante 2 siglos. Después enfrentó a los mongoles zungares en Mongolia Exterior que amenazaban con invadir. Lideró personalmente las campañas contra ellos. Derrotó a su caudillo Galdán y extendió el control Qing hasta Mongolia Exterior. También consolidó la autoridad sobre el Tíbet. Cuando Kangxi completó su expansión, el imperio Qing era 3 veces más grande que el que había dejado la dinastía Ming y era estable. Kangxi era un trabajador incansable en el mejor sentido de la expresión. Se levantaba temprano, se acostaba tarde y leía y respondía personalmente los informes de gobierno cada día sin excepción, en tiempos de calma o de crisis, invariablemente.
Comprendió que para gobernar China eficazmente, un emperador manchú debía ganarse a la mayoría Han y actuó con inteligencia. Reclutó eruditos del sur, el corazón cultural del país, y los involucró en proyectos culturales de envergadura. Bajo su dirección se compiló el diccionario Kangxi, un compendio exhaustivo de caracteres chinos. Se reunió la colección completa de poesía Tang y se ensambló la recopilación integral de los clásicos de la antigüedad china. Esos proyectos no eran simples libros, eran una declaración de que la dinastía Qing respetaba y valoraba la cultura china. Kangxi también acogió a misioneros jesuitas europeos que le introdujeron en la astronomía, la geografía y las matemáticas occidentales, y algunos de ellos se convirtieron en sus asesores de confianza. Realizó 6 grandes giras de inspección por el sur durante su reinado. No eran viajes de placer, sino expediciones de miles de kilómetros en las que recorría las provincias con toda su corte para supervisar a los funcionarios y hacer sentir su presencia en todo el territorio. Su nieto Qianlong adoptaría posteriormente esta misma práctica. En lo económico, Kangxi fue prudente. Redujo los impuestos en varias ocasiones. Invirtió en obras públicas como la restauración del Gran Canal y la gestión del Río Amarillo para prevenir inundaciones, y abrió 4 puertos al comercio exterior. Su gobierno fue notablemente más benévolo que el de muchos emperadores anteriores. No ordenó ejecuciones masivas ni torturas, y en sus últimos años, con el tesoro imperial repleto y el imperio próspero, redujo aún más la carga fiscal sobre la población. Cuando Kangxi murió en el año 1722, legó un imperio que permanecería poderoso durante otro siglo. Su reinado, junto con los de su hijo Yongzheng y su nieto Qianlong, forma lo que se conoce como la Era de Esplendor Qing, una época dorada de prosperidad y florecimiento cultural. Ese es el legado de los grandes emperadores de China. Fueron visionarios y tiranos, reformadores y guerreros, estudiosos y conquistadores. Fueron seres humanos con toda la brillantez y la brutalidad que eso conlleva. Por eso, miles de años después, seguimos hablando de ellos. Si este análisis te hizo ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica, historia y las fuerzas que están redefiniendo nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las ideas que están transformando nuestro futuro.